la introducción formal y arrancamos. Bueno, bienvenidos a los que están acá, los que se conectan remotamente. Esta charla o webinario o presentación que vamos a tener se enmarca en un ciclo de actividades que desarrolla la Red Iberoamericana para el avance de la ingeniería de software cuántico, RIFAIS, que hoy en el nodo del Centro de Investigación LIFIA de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, tiene el placer de recibir a Matías Vilkis, argentino, formado acá en Universidad Pública, en el Centro IFLP, Instituto de Investigación de Física de La Plata, Instituto de Física de La Plata, y ahora investigador en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Centro de Visión por Computadora de Barcelona, que dirige además el grupo que hace Quantum Computer Vision, que está acá de visita por unos días en nuestro grupo, y hoy es la charla en la que nos va a contar lo que hace con el objetivo de que este sea el punto de partida para encontrar líneas de colaboración. ¿Te presenté bien? Perfecto, mil gracias por la invitación a todos los que están acá, los que están en virtual y no sé si queda grabado y alguien lo escucha después. Gracias por escucharlo después. Bueno, lo que decía antes de que empiece la grabación y para dejar constancia es que ahí el QR te manda a las slides y ahí puse mi mail por si alguien, no sé, le resuena algo, súper abierto a que me contacten y charlamos más y qué sé yo. Entonces, para pasar, uso así, ¿no? Sí, ¿para qué esto? Vamos a acercar esto, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. Y esto todavía no funciona, pero vamos, cliqueamos. Ahí estamos, sí. Bueno, sí, eso, un casco lo describió súper bien. Estudié en ese departamento de física hermoso que está a, no sé, 1 kilómetro acá, 500 metros. Hola. Estudié física y en 2018 me recibí y me gané una beca para ir a Barcelona, que está en Cataluña, en España, a hacer el doctorado en física en el grupo de información cuántica. Ahí hay una foto a la derecha, acá, del grupo donde hice el doctorado y que terminé hace cosa de 1 año y pico, 1 año y medio, 2. Y bueno, se dio que el Centro de Visión por Computador, que es un centro de tecnología muy pujante, que está en el campus en Barcelona, está bueno, desarrollando una línea de computación cuántica y de tecnologías cuánticas. Y bueno, me sumé al grupo que codirijo actualmente con Fernando. No sé, estamos muy lejos, venía en avión, decía el piloto 11.000 kilómetros de distancia, pero bueno, hay un montón de argentinos en Barcelona y seguro que les suena Barcelona. Está la playa y qué sé yo, acá. Acá en el medio hay un parque natural que se llama el Barcelona y nuestro campus y nuestro centro está atrás del bosque, lo que se llama el Vallés Occidental. Y bueno, empezamos hace cosa de 2 años y fuimos creciendo. Esta es un poco una foto actual de nuestro grupo, que dentro del grupo del Centro de Visión por Computador es un grupo emergente. Hicimos bastantes tesis ya. Allá vieron que el sistema no es licenciatura, sino que es grado más máster. Bueno, dirigimos un par de tesis de máster, de grado, y ahora tenemos un doctorado industrial, que es URIOL, y colaboraciones, APHR, un montón. Entonces, lo importante de esta foto, que quiero que les resuene, es que tenemos abiertas plazas y queremos crecer este año, y con la idea del 2026 empezar con 3 postdocs más, un doctorado, un estudiante de doctorado, y sumar gente que le interese colaborar con nosotros en calidad de visitantes o hacer una pasantía, como es el caso de, por ejemplo, Tomás Crosta, que fue mi estudiante, le dirigí la licenciatura de física en La Plata, la tesis,
Y cuando se recibió, se vino unos meses como intern en nuestro grupo. Bueno, ya les voy a contar un poco más, porque me parece muy interesante el esquema que tiene el Centro de Visión por Computador para insertarse en el tejido industrial, tanto catalán como español y a nivel europeo mundial. Yo estoy aprendiendo mucho de eso y me parece buenísimo. Y hace poquito que nos pusimos en contacto con Casco y formamos parte de la red iberoamericana El avance de ingeniería de software. el avance de ingeniería del software cuántico RIPICE, que yo con las siglas no soy muy bueno. Entonces, nada, esto que les contaba, la forma que vemos con Fernando de tirar el grupo adelante, si bien el centro es muy pujante, no, hay una expertise muy fuerte de computer vision, de machine learning, y quizás no de cuántica. Entonces, claro, la clave acá es colaborar un montón y un poco también es la razón por la cual me gusta venir a dar charlas en lugares que capaz, bueno, todos estos años no pisé nunca informática y estoy re contento. Entonces, súper abierta la invitación a charlar y tal. Y entonces, en lo siguiente, voy a contar, yo calculo que entre 45 minutos, una hora, lo que me serviría a mí, sobre todo los que estamos acá, es que, mira, en serio, si no se entiende o que pase, o qué sé yo, si está muy aburrido, que cabeceen y no sé qué. Un feedback nunca viene mal. Lo que voy a contar es un poco para la gente que a lo mejor se está sumando porque, qué sé yo, vine de visita a La Plata y les dije, che, voy a dar una charla y capaz de cuántica. No digo los que estamos acá, pero igual virtual, no sé, algún amigo o alguien que toca de refilón la computación o lo que sea, pero que nunca escuchó nada de cuántica. Igual voy a hacer una pequeña introducción de, bueno, qué es lo cuántico y por qué nos interesa hacer esto. Después voy a contar, bueno, 3 problemas cuánticos, o clásicos cuánticos, problemas donde mezclamos IA con computación o tecnologías cuánticas más general. Y después, bueno, voy a intentar enumerar algunos de los proyectos que tenemos abiertos y nuestro enfoque como grupo, a ver si les resuena algo, ¿no? Y me estoy dando cuenta que puse extras sin conclusión, vamos a ver si llegamos. Bueno, empezamos. Me encanta estar en España, estar en Europa, ni hablar si de una charla en Francia y mostrar algún gol de la selección. Había encontrado el gol de Di María en el Mundial, en la final, que fue creo que hace 2 años, pero... Exacto. Exacto, hace 2 años, ¿no? Qué lujo. Pero claro, era muy largo, duraba como 2 minutos. Y claro, la idea acá es diferenciar, ¿no? O sea, qué onda lo cuántico y a qué se diferencia de nuestro sentido común, ¿no? Y entonces cuando pateamos, por ejemplo, está acá Messi, ¿no? Y patea la pelota, ¿no? Un tiro libre y seguro mete un golazo, lo podemos hacer. Uno, según las leyes de la física clásica, y uno lo estudia en los primeros años de física y también en el cole, creo, yo creo que tuve física newtoniana, uno plantea ecuaciones de movimiento y si uno conoce perfectamente el punto inicial y cómo le pega la pelota, la comba y qué sé yo, por más que sea Messi, se puede predecir, ¿no?, la trayectoria de la pelota. Epa, acá la lié, como dicen allá. Y entonces, claro, cuando hay más o menos pocas variables, o sea, hay muchas variables, pero pero hay bastante simetría, uno puede hacer las cuentas en lápiz y papel. Y si, bueno, se complica, lo puedes llevar a la computadora, ¿no? Que es lo que hacemos cuando hacemos simulaciones de física, ¿sí? Esas cuentas a veces se complican porque requieren manejar muchas variables o lo que sea. Y tenemos supercomputadoras, este es el clúster uno de los clústeres que hay en el Supercomputing Center, que está en una iglesia y es muy bonito de poner, en Barcelona. Que nos permiten, bueno, por ejemplo, predecir con más precisión, ¿no?, las trayectorias o la evolución, qué sé yo, de sistemas complejos, como la atmósfera, etc., ¿no?
creo que hago un punto. Ahora, la cuestión cuando vamos al mundo cuántico es que por más de que tengamos súper precisión, ¿no? de nuestro sistema, del punto de partida y tal, y podamos decir, bueno, esto va a evolucionar así, conozcamos muy bien las reglas del juego, inherentemente la física cuántica es probabilística. Y esa creo que es una diferencia muy, muy, muy brutal entre la física clásica y la física cuántica, y es una situación horrible que podría haber pasado que el tipo no ataje, ¿no? El gol, y que el ataje, y bueno, hay una superposición ahí, ¿no? Y cuando vos medís, eso colapsa a un resultado posible. Y este colapso que le llamamos es aleatorio e impredecible. Podemos predecir las probabilidades. Entonces, bueno, sobre todo cuando doy charlas divulgativas y qué sé yo, que no es el caso ahora, pero me gusta decir que creo que la cuántica es una de las teorías que mejor entendemos de la física y como, como relato, las reglas del juego están muy claras. El tema es que, claro, se complica cuando queremos estudiar sistemas cuánticos. Una de las, bueno, la primera dificultad que noté al dar este tipo de charlas en ambientes así de computer science o de informática, es que, claro, los físicos llevamos un montón de años estudiando la teoría de la cuántica y tal, y desarrollamos cierta intuición de que a lo mejor, claro, cuando vas a otro ambiente, esa intuición obviamente no está desarrollada. Pero bueno, lo primero que nos topamos en el curso de Mecánica Cuántica 1, que, no sé, a mí, me enseñaron, ¿no? Es los postulados de la física cuántica, que son como ciertas leyes ahí implícitas de la naturaleza que te dicen que un estado cuántico, ¿no? Está descrito por un vector, algo que se llama un espacio Hilbert, que es un espacio matemático, y que contiene toda la información del sistema que vos querés describir. El estado cuántico más chiquito es un qubit, que es un sistema de 2 niveles, que puede estar en superposición, ¿no? Y bueno, entonces la gente lo estructuró esto en verano, me gusta llamarlo, en postulados, ¿no? Y ese sería el primer postulado, después la gente capaz se enoja con el orden de los postulados, no sé, pero cuando queremos extraer esa información cuántica y la queremos mapear al mundo clásico en el que vivimos, tenemos que hacer algo que se llama una medida, que está escrito por operadores, y hay toda una descripción matemática. Para los bifes, esa medida te tira resultados posibles, ¿no? En un qubit, por ejemplo, podemos medir si el estado cuántico gira de una dirección o en otra, o está en 0, en 1, y podemos asociar estos numeritos alfa y beta a la probabilidad de medir 0 o la probabilidad de medir 1. Bueno, la medida es realmente muy importante porque es la forma que tenemos de extraer información del sistema cuántico. Es nuestro puente entre el mundo clásico y el mundo cuántico. Después, bueno, el tema es que, claro, si tenemos más de una parte, ¿no? En el sistema cuántico, el espacio de Hilbert es el producto tensorial de cada espacio respectivamente, y eso hace que si tenemos n qubits, por ejemplo, la dimensión de ese espacio crezca exponencialmente. Y finalmente, lo que es importante rescatar, hay mil millones de cosas que podemos hablar de cuántica, pero esto es in a nutshell, es que si tenemos un estado cuántico, a un tiempo t0, ¿no? Un tiempo inicial, ese evoluciona a un tiempo t1 a partir de, o a través de algo que se llama una transformación unitaria, que preserva la norma del vector, etcétera, etcétera. Esto da pie a algo súper famoso, que es la ecuación de Schrödinger. Y que, claro, trae dificultades porque si tenemos sistemas cuánticos suficientemente grandes y los queremos simular en el Mare Nostrum o en el supercomputador, no sé, en LIFIA, las computadoras que tengamos acá, no nos entra, se vuelve demasiado complejo, ¿no? Entonces esto da pie, y esto ya es una historia que nos cansamos de repetir los que laburamos en computación cuántica, da pie a simular sistemas cuánticos utilizando los fenómenos de la física cuántica, y es una idea que se le ocurrió, creo que a Feynman o a David Deutsch en los 80. Y a partir de ahí, bueno, vemos, ¿no? La cantidad de papers que se publican en computación cuántica por año creció un montón. Y
la pregunta es, ok, bueno, simular moléculas tan interesantes. Bueno, y bueno, la historia sigue un poco así que, claro, podemos ser más eficientes para resolver problemas cuánticos si tenemos algunos hints, algunas pistas y qué sé yo, de algunos algoritmos que podemos implementar en computadoras cuánticas que son más eficientes, en principio, que su contraparte de las supercomputadoras o las computadoras que funcionan con la física clásica. Ejemplos son encontrar la solución a un sistema lineal de este tipo, que tiene aplicación no sé, creo que en física soñás con estas ecuaciones. Bueno, también tiene aplicación no solo en simulaciones de sistemas complejos, sino en Machine Learning, por ejemplo, y esta es el Seth Lloyd, que es uno de los que descubrió, ¿no?, el algoritmo HHL. Y después, no sé, tenemos, esto es súper famoso y uno creo que ya es parte del sentido común de la sociedad, ¿no? El poder factorizar un número en sus factores primos de forma eficiente con el algoritmo de Shor, que en principio vos podrías romper el sistema de encriptación, RSA, etcétera, etcétera. Y es una de las formas, me parece, de vender la computación cuántica, y etcétera, etcétera. Ahora, estos algoritmos requieren algo que se llama fault tolerant quantum computing, puede que uno tenga la capacidad de corregir los errores y esto resulta que es muy difícil, pero se avanzó un montonazo en el desarrollo de hardware y ya podemos resolver problemas que a lo mejor no es desincriptar claves RSA, etcétera, pero problemas que son de interés académico, como ampliar distribuciones de probabilidad que sean muy complejas o incluso ya generar sistemas cuánticos en estas superposiciones locas de, no es el Diego Martínez atajando o no atajando, pero un sistema cuántico de muchas partes que esté entrelazado, como decimos, de eso ya es de interés científico brutal. Entonces, claro, estamos un poco en un híbrido en el camino a poder desarrollar este hardware cuántico, y en el medio la pregunta es, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Y hay un interés enorme y brutal para poder mezclar, por ejemplo, todo el aparato que uno tiene del Machine Learning utilizando el hardware cuántico que tenemos ahora. Y ahí entran, por ejemplo, las librerías de Automatic Differentiation, tipo TensorFlow o PyTorch o lo que sea, donde, bueno, de alguna u otra forma que explicaré más adelante, podemos tomar incluso el gradiente de un circuito cuántico y embeberlo todo esto como si fuera un modelo de Machine Learning. Todo esto está buenísimo y hay una bolsa de material, por ejemplo en Qiskit, que es bueno, también discutíamos ayer si es un lenguaje de programación, si es una librería, qué sé yo, o OpenELANE y tal. Hay un montón de impulso e inercia por parte de un montón de compañías y también de sectores académicos como nosotros, tanto en España como en Argentina, como en cualquier parte del mundo. Entonces, lo que me gusta atajarme un toque es que no necesariamente cuando hablamos de cuántica estamos siempre hablando de computación cuántica, ¿no? Las tecnologías cuánticas ofrecen, no sé si oportunidades, digamos oportunidades, que van mucho más allá de hacer una tarea de computación. Seguro que hay un debate filosófico de, bueno, no, es computación, qué sé yo. Pero lo que quiero mencionar es que hay un montón de campos, como por ejemplo la metrología cuántica, las comunicaciones cuánticas, simular sistemas cuánticos con sistemas cuánticos quizás más pequeños, que creo que a lo mejor no están tan visibilizadas como está la computación cuántica por fuera de la comunidad de física. A lo mejor me equivoco y dígamelo, por favor, pero me da la impresión, hablando con otras comunidades, de que nadie sabe, no sé, qué sé yo. Ah, mira, las tecnologías cuánticas o el trazamiento cuántico lo puedo usar para, no sé, comunicar más eficientemente o medir cosas más sensibles. Bueno, entonces, a quien le interese, acá puse, ¿no?, ciertas referencias y qué sé yo, como para buscar en Google y ver un poquito más de qué van estas tecnologías cuánticas. Y no solo eso,
sino que, claro, los postulados que más o menos dibujé en mi tablet anoche, si uno quiere estudiarlos, realmente yo creo que hay un libro muy accesible que es el Nielsen, ¿no? Eh, y, y ahí está escrito muy bien, sobre todo para computer scientists, las reglas de la cuántica, etc. Después, claro, pensando en qué recursos están buenos, si soy un informático, ¿no? Y quiero más o menos meterme en el tema de qué está investigando la gente ahora mismo. Por supuesto, YouTube está buenísimo, pero hay un canal que a mí me gusta mucho, que organizan seminarios con gente muy potente. Está organizado por lo que sería el Quantum Spain, que es como una alianza nacional de España, y tiene invitados que están brutales, los súper recomiendo. Y después la gente cuando hacemos investigación y tal, revisamos mucho el archive, que hay una cantidad de papers brutal por día, y hay una página que se llama StyleRate que más o menos te da un indicio de cuáles son los papers que hacen cierto revuelo. Nada, esa la tiro como recurso pensando en, bueno, qué cosas pueden contarles que sirvan para más o menos ver dónde están los tiros, si estoy ahí un lunes a la mañana medio aburrido en la oficina, ¿no? Bien, y después, por supuesto, si querés meterte en el tema ya más programando, hay gente súper capaz, por ejemplo, catedráticos que llevan 30 años, ¿no? Profesores eméritos de universidades y tal y cual, que colaboran con estas empresas tipo IBM o Yanadu para desarrollar realmente plataformas interactivas y también pedagógicas para estudiar este tema y no estudiar, sino enseñar este tema. Está IBM Quantum Learning, que está muy bueno, lo recomiendo muchísimo. Está Wildfus ahí. Bueno, entonces, tarde, me parece 15 minutos, yo quería tardar 10 minutos en esto, pero venimos bien, ¿no? Sí, muy optimista, pues. Muy optimista, sí, sí. Pero bueno, entonces, en pos de quitar un poco el foco, ¿no? de la computación cuántica per se, me gustaría contarles 3 problemas que yo estuve trabajando en este tiempo, que uno refiere a la computación cuántica, pero los otros dos no necesariamente están relacionados, pero bueno. Y lo voy a contar muy por arriba, ¿está? Acá a lo mejor mm, prefiero que no... Si hay cosas como muy puntuales que no se entienden, bueno, de una, pregúnteme. Pero la idea es transmitirles un poco el espíritu del problema y no que digan, ah, no, está, bueno, si hacemos esta cuenta o si programo esto, seguro que será un paper. No. Eh, es mucha data. Esto fue parte de mi tesis doctoral y estuve 4 horas hablando de esto, así que la idea es hablarlo en 15 minutos. ¿Ah? Entonces, la primera cosa que les quiero contar no es de sensado cuántico y un tema que refiere a cuando tenés un sistema cuántico y lo estás midiendo, pero en lugar de medirlo así como el Diego Martínez que colapsa, ¿no? Así ataja o no ataja, lo estás midiendo todo el tiempo. No es una foto, sino que estás viendo el video. ¿Tá? Y eso tiene consecuencias matemáticamente para la evolución del sistema cuántico, porque está todo el tiempo colapsando. Y por otro lado, la información que vos obtenés que es menor. ¿Tá? Entonces hay un balance ahí. Y ahí está escrito por ecuaciones que ahora podemos comentar. Pero mientras estaba preparando la charla y tal, estaba pensando, claro, acá realmente es necesario, en mi opinión, un laburo de vigilancia tecnológica, de qué es lo que se puede hacer con estas tecnologías a día de hoy en sectores que van más allá de la computación. Estaba pensando, no sé, acá al lado, si no me acuerdo mal, está ITEP, ¿no? IPF, que les interesa mucho el tema de, entiendo, ¿no? IPF, yacimientos petrolíferos fiscales, ¿no? El tema del petróleo, el fracking y qué sé yo, y el censar suelos, ¿no? Y ver dónde puede haber cosas interesantes o no, con aparatos sensibles y que sean más o menos sencillos de transportar. Yo no hice la tesis en esto, pero sí en el estado cuántico. Por ejemplo, una cosa muy interesante para explorar serían cómo estos aparatos, estos, no sé, cavidades atomecánicas o sensores atómicos, se pueden trasladar a aparatos que sensen el suelo de forma más precisa, o si no, de forma más precisa, más práctica que los aparatos que se manejan ahora.
Y hay un gran avance sobre eso. Hay tesis doctorales, hay papers escritos y tal. Yo creo que vale la pena hacer a nivel país, a nivel tejido industrial, tanto español, que estoy empezando allá, como argentino, que me gustaría mucho empezar acá, una tarea de vigilancia tecnológica más allá de cosas multimillonarias como la computación cuántica. Estos aparatitos que en principio a uno les puede sacar el tiempo. Tanto en censar suelos, por ejemplo, como también en realizar imágenes, hacer imágenes biométricas, ¿no? La idea es que vos tenés, en lugar de meterte en un tubo así y hacer una resonancia, vos tenés un aparato de sensado cuántico más portátil y menos invasivo. Acá, bueno, tenemos la fotito ahí con el corazón, ¿no? Y estos átomos que son muy sensibles al campo electromagnético. Y bueno, con este sensor la pregunta es cómo sacás información de, qué sé yo, los latidos del corazón o de la actividad encefálica. Bueno, esas son cosas que me parece que valen un montón la pena explorar, que no tocan la computación. Y son aparatos muy sensibles, ¿no? Como decíamos, estamos hablando de átomos, estamos hablando de electrones, no hay nada más frágil en el universo que eso. Bueno, capaz el peronismo ahora mismo está. Pero lo que digo es que esa fragilidad, ¿no? Que nos cuesta mucho para controlar, para hacer computación cuántica, también se puede explotar esa fragilidad para medir señales de afuera. Y entonces, más o menos, la idea es que tenemos ecuaciones de movimiento para estado cuántico. La matemática se pone muy picante, pero no por eso imposible. Y bajo cierta aproximación, si a uno le resuena, esto está descrito por algo que se llama un filtro de Kalman, que en ingeniería es algo que se maneja mucho. Y si alguien está curioso por saber un poco más, este libro que no es amigable, que se llama Quantum Measurement and Control, de Weissman, que es el libro que describe la física que está detrás de, por ejemplo, los ordenadores cuánticos que se están construyendo ahora. Pero si lo vemos como en lugar de modo computación, vemos un qubit, por ejemplo, ahí, o un sistema cuántico que está alojado en una cavidad, ¿no? Lo que hacemos es monitorear continuamente, sacar información de este. Imagínense acá que hay un átomo, ¿no? Que tiene comportamiento cuántico, está escrito por un estado cuántico, le puse psi antes, generales rho, que es una matriz, y esa matriz, claro, va evolucionando en función del tiempo, pero como estás interactuando con ese sistema cuántico, esa evolución, claro, ya ese postulado que había dicho de que era una transformación unitaria y preservaba la norma, etc., ya es un poco más complejo. Y necesitamos hacer modelos. Todo es un modelo al final. Y tenemos este modelo que es una ecuación estocástica, bueno, una ecuación diferencial estocástica cuántica para el estado cuántico. Y la idea es que uno lo que saca es una señal, ¿cómo se llama? Un time trace, una señal temporal, ¿no? Que tiene ruido. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con ese ruido, no? Con ese ruido, pero que contiene información del sistema cuántico y que lo vamos adquiriendo en tiempo real, muy rápidamente. Podemos procesar, podemos sacar información del sistema cuántico, por ejemplo, capaz de algún parámetro que nos interesa, o capaz nos interesa saber todo el estado cuántico, o muchas preguntas, ¿no? En este paper, por ejemplo, lo que hicimos fue decir, bueno, acá en esta cavidad que aloja el estado cuántico, esta cavidad tiene qué sé yo, está asociada a una evolución o a otra, ¿tá? Y eso va a dictaminar cómo evoluciona ese estado cuántico adentro de la cavidad. Tiene una propiedad, otra propiedad. Entonces, claro, lo que queremos hacer es, con la señal temporal, decir a qué propiedad corresponde la señal que obtenemos. Bueno, eso lo estudiamos acá. Perdón, me perdí un poco de la cavidad que se enlaza. La cavidad sería como un espejo que es esférico y más o menos lo podemos pensar como que aloja la luz, ¿no? Y permite que la luz no se vaya. Sí, sí. Pero, claro,
hay un balance ahí porque lo que querés hacer es que se vaya un poquito, se escape para medir. ¿Está? Intuitivamente No, el láser, ¿no? sí. Bueno, en realidad, para medir, lo que haces es lo iluminás con un láser y después ves la luz que se refracta y tal y cual. Adentro puede haber un fotón, puede haber un átomo, pueden haber las dos. Que aún no tienen. Sí, depende, hay un montón de plataformas. Ya, ¿Ok? ok. No, porque yo veía el coso, el resorte en la pared y decía, no sé si es un sistema así. Me confundí. Bueno, esto se llama cavidad optomecánica y claro, hay una forma de modelarlo como un oscilador armónico. Y sí, o sea, cuánticamente tenés un fonón. Vale, ok. Bueno, pero no, o sea, esta charla va a pegar un poco de formalismos y más de transmitir. Sí. Ta. Y está bien que Bien. Entonces, claro, esto de definición de estados y tal, ya lo vamos a ver en un ratito también, pero podemos hacer más cosas con estas plataformas, ¿no? O sea, tenemos el estado cuántico que nos puede servir como sensor, pero ¿sensor de qué? Bueno, podemos sacar información del estado cuántico, del entorno, y en particular capaz de señales externas, como decía, ¿no? La presencia de algún fluido que esté cerca o de alguna masa altera el campo gravitacional que está cerca y eso es tan sensible que nuestro aparatito, como el resorte, ¿no? La dinámica va a ser afectada. ¿Ok? Entonces son realmente sensibles estos aparatos. Para medir, por ejemplo, el campo gravitatorio. Es una locura, pero esto se usa. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos decir de las señales externas, ¿no? Que cambian con el tiempo utilizando esta información ruidosa? ¿Tá? Y en particular, claro, lo que me interesa a mí es cómo podemos usar los algoritmos de Machine Learning, que son bastante sofisticados en cuanto a descubrir dinámicas y ecuaciones de movimiento, para poder describir qué es lo que pasa con la señal que uno está midiendo. ¿Tá? Nos imaginamos, por ejemplo, una señal que cambia de acuerdo a cierta dinámica. Esa dinámica matemáticamente está descrita por un sistema de ecuaciones diferenciales. Y la pregunta es, ¿cómo podemos agarrar con un algoritmo clásico para entender la dinámica de la señal que estamos midiendo indirectamente utilizando el sensor cuántico? Y acá hay un montón de bibliografía que está vinculada a esto en el mundo clásico, donde a partir de un montón de datos vos describís las ecuaciones de movimiento que gobiernan esos datos. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para mapear todo eso al mundo cuántico y describir ecuaciones de movimiento cuánticas? Y también describir qué es lo que mide el sensor cuántico. Entonces, un poco, este proyecto va de eso. Si quieren más información, está por un lado el paper ese que les mandé y lo tenemos bastante detallado en un GitHub, donde implementamos una... Bueno, esto sí que capaz es relevante en este contexto, ¿no? Implementamos una red neuronal recurrente, ¿no? Donde nos tenemos que meter bien adentro del código. En este caso creo que lo hicimos en PyTorch o en TensorFlow o en las dos. Lo que me interesaría a mí hacerlo es ahora en JAX porque es bastante más eficiente. Cambiamos el comportamiento de la célula recurrente, donde incorporamos las ecuaciones de movimiento de la cuántica. Y todo ese módulo es entrenable, y justamente es entrenable para poder sacar las ecuaciones de movimiento de la señal externa y aprender. Entonces, nada, si les interesa eso, súper encantado de seguir charlando. Bueno, ¿venimos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, me alegro mucho. Entonces me merezco un mate. Mientras te se va a hacer mate, hago ahí una traducción de lo que contaste. Sí. Tienes el sensor, que es algo que usa estos fenómenos cuánticos para, que en realidad es algo que aprovecha los fenómenos cuánticos y que es muy sensible a cosas que pasan alrededor. Entonces vos, intentando encontrar una correlación entre lo que observás de ese sensor cuántico y lo que sabés que pasó en el exterior, utilizás ese artefacto como un medio para medir lo que pasó. Entonces, por ejemplo, vos tenés este aparatito que mostraste ahí con el resorte, al que sabes que lo afectan los temblores. Y usás la red neuronal
para intentar aprender o predecir o cómo es que lo que vos observaste en el sensor se correlaciona con lo que pasó con los temblores, una cosa así. Totalmente, o sea, lo que nos interesa es entender la naturaleza, ¿no? Claro. Y sobre todo predecir, ¿no? Cómo es el comportamiento de los temblores. Eso, claro, o sea, vas a ITEC, ¿no? Y lo que hacen los físicos que trabajan en ITEC, perdón si algún físico que trabaja en ITEC no está haciendo esto y soy ofendo, ¿no? Pero es hacer modelos, ¿no? Claro. Y entonces lo que queremos acá es hacer que esta red que programamos haga el modelo, te tire un modelo de cómo es la dinámica de los temblores, ¿tá? Para poder predecir, ¿no? Claro. Entonces, cuando vos, Y entender sobre todo. para vos entrenar esa red, tenés, digamos, en el dataset, tenés lo que vos sabés que pasó con el temblor, Sí, la información que vos sacaste del sensor y con eso entrenás la red. un poco. El tema es que ahí hay... Sí, sí, tiene mucho detalle para ver si te entiendo. Sí, sí. Más o menos. Es un poco más complicado, eso es lo que sucede clásicamente, Sí. que tenés la información y haces una suerte de aprendizaje no supervisado, con así que sé yo, qué sé cuánto. Cuánticamente, claro, tenés menos información, tenés la señal ruidosa. Y lo que nos interesa hacer en este caso es con una señal ruidosa, qué es lo que podés aprender a describir de la dinámica que estuviste observando. Bien. Entonces, es más sutil, como lo planteamos, pero va por ahí. Y la última cosa que te pregunto para tener otro detalle ahí, es cuando vos tomas la salida del sensor cuántico ese, ¿ya es colapsado, ya es digital o trabajás? Esa es una cosa que no termino de entender. Es en el momento que sale algo del sensor, que vos... Idealmente no termino. Ese ruido es digital, ese ruido ya es colapsado, esas señales que vos tenés son... Ahí depende. Depende un poco del modelo y qué sé yo, y ya si te pones a hablar con experimentales es otra pesadilla. Pero no, lo loco de estas ecuaciones es que este ruido es puramente cuántico, en principio. ¿Ok? Después, claro, tendrás otra componente. Tenés un modelo de cómo, por ejemplo, acá este eta, se hacen las cuentas y tal, está relacionado con la eficiencia del detector. Pero, claro, en los experimentos, cuando uno los modela y tal, uno tiene otra componente de ruido que está asociado a las, no sé, por ejemplo, cuentas oscuras que pueden ocurrir y errores experimentales. Bien. Pero claro, o sea, cuando uno hace las cuentas y parte de estos postulados y dice, bueno, en realidad yo estoy viendo un pedacito, pero si veo todo evolucionariamente, pero bueno, si voy viendo un pedacito, como qué es lo que sucede y tal y cual, y el resultado de la medida. Me pregunto eso para que tengas contexto de... nosotros, digamos, para contextualizar, somos un grupo de informáticos clásicos que lleva un tiempo estudiando, pero todavía nos cuesta salir de nuestro modelo clásico y que las cosas son unos y ceros. Entonces, cada vez que vemos el medir, lo que está a la izquierda es cuántico, lo que está a la derecha es clásico. Nosotros podemos tener frecuencias, pero modeladas con unos y ceros. Y cuánta precisión vas a tener es de cuántos unos y ceros usás para cada mostrar. Por eso pregunté de estas frecuencias que uno ve a la derecha. Cuando uno está siendo sensato, hay que asumir que van a ser siempre digitales o podrías tener luego del sensado cosas que no son digitales. No. O sea, Cuando yo digo digital, digo unos y ceros clásicos. estos son unos y ceros clásicos, Okay. que por supuesto están asociados a lo que pasa acá adentro. Claro. ¿Okay? Eso sí o sí, siempre, o sea, bien, siempre. Ahora, este ruido tiene que ver con con el colapso del estado cuántico, que cuando vos vas a un límite en el cual la información que obtenés del sistema cuántico es muy chiquitita, esto se transforma en y con un modelo físico y tal, esto se transforma en un ruido gaussiano. Pero que se mete en la dinámica, en la ecuación de movimiento del estado cuántico. ¿Okay? Todo este fenómeno es re interesante que se llama quantum backaction, que tiene que ver un poco, o sea, el relato más filosófico es cómo el sistema cuántico queda afectado cuando nosotros obtenemos información sobre el sistema. Bueno, seguimos. Gracias. No. Sí. Ahí en la gracia o la promesa sería que esto te puede
permitir sensar cosas que los sensores clásicos eventualmente no podrían porque es más sensible. Hay una promesa, por un lado, bueno, gracias por la pregunta, está buenísima. ¿Por qué la del físico está buenísima y la del informático? Bueno, perdón. Porque digo, Ah, buenísima la pregunta. Acá se desgranan un par de cosas, ¿no? Cuando uno, por un lado hay una cosa que, honestamente, yo creo que vale la pena estudiar, que tiene que ver con esta cosa de vigilancia tecnológica, aplicación y tal, que capaz uno, sí, no sé, puede medir la actividad cerebral o la actividad del corazón, cardíaca o tal, pero a lo mejor con estos dispositivos cuánticos tenemos la misma precisión, pero de forma más práctica. Y eso yo creo que vale la pena y hay como una recancha ahí con algo que no tiene tanto presupuesto ni requerimiento, que no está tan explorado y sobre todo no está en el cotidiano de la gente que trabaja con usted. Pero por otro lado, claro, ya si lo vemos con los ojos de información, de teoría de información cuántica, uno, y de inferencia estadística, uno puede formalizar todo esto en un problema de estimación de parámetros, ¿no? Y entonces, para eso uno construye un estimador a partir de los datos experimentales que uno tiene, y ese estimador, bueno, propiedades matemáticas y qué sé yo, que no nos interesa demasiado, pero el error que comete ese estimador, que está vinculado con algo que, bueno, con la varianza, está acotado por una cantidad que se llama la información de Fisher, ¿tá? Que es más o menos cuánta información vos puedes extraer de ese parámetro con tu esquema experimental. Lo que te permite la cuántica es como vos podés cambiar un poco el esquema experimental en función de las preguntas, o sea, las medidas que haces al estado cuántico, es incrementar esta información de Fisher. ¿Ok? Esto es esquemáticamente. Detrás están las correlaciones cuánticas, que nos permite hacer medidas colectivas y con eso extraer más información del sistema y del parámetro en particular. ¿Cómo se traduce esta Quantum Fisher Information a sistemas de sensado de este tipo? Son cosas que capaz se nos escapan un toque de esta charla, pero lo podemos discutir. Seguimos. Bien, entonces, más o menos, primer problema cuántico. Ese es el primero. Ese es el primero. Falta el 2 y el 3. Falta el 2 y el 3. Pero vamos más rápido. Vamos más rápido, ¿está? Para Navidad estamos bien. Bueno, igual, vamos 40 minutos. Vamos. Vamos. Entonces, Se disfruta. No te vemos en YouTube. Claro. La segunda cosa que quiero hablar es de, bueno, claro, o sea, ahora sí. Hay hay compañías enteras, presupuestos multimillonarios y tal y cual, que están apostando por la computación cuántica. Y bueno, no sé, ahora hace unas semanas salió Willow, que puede corregir errores en tiempo real y tal. No es muy grande, pero es muy prometedor. No podemos hacer el algoritmo de Grover o de Lior o lo que sea para hacer estas cosas que mencioné en la introducción, pero sí podemos hacer alguna otra cosa, experimentos cuánticos para estados altamente entrelazados, y no sabemos si podemos encontrar alguna aplicación práctica con estos aparatos, que se llaman aparatos tipo NISC, que siempre me olvido cómo es Noisy Intermediate Scale Quantum Computers. Entonces, hay diferentes plataformas de computación cuántica. Esto es un freezer. Para los chicos, explicar qué significa eso de noise. Noise, perdón, sí, asumo que todos hablamos inglés. Son computadoras cuánticas, versión súper prematura, que son muy ruidosas y son chiquitas. Una forma de medir el tamaño de una computadora cuántica es el número de qubits que uno tiene. Para hacer algo práctico, uno necesita más o menos 1000 qubits que sean lógicos. Para eso, uno necesita más o menos 1.000.000 de qubits físicos. Más o menos, ¿ok? Ahora tenemos más o menos 100 qubits físicos, que son ruidosos, ¿tá? Entonces, podemos hacer cosas que capaz una computadora cuántica clásica no puede hacer, como ampliar una distribución de probabilidad súper compleja,
Y eso es lo que sale en las noticias cada 2 por 3, salió hace una semana con Willow, etc. No sabemos si podemos hacer cosas prácticas de, por ejemplo, no sé, de optimización. Y hay mucha esperanza puesta, porque tenemos indicios teóricos de que existen algoritmos que podemos implementar que tienen una eficiencia mucho más grande. Entonces, bueno, sí, vale la pena preguntárselo. Y de momento, realmente no sabemos si creo que para bien o para mal tenemos que mantenernos con esa postura de que no se sabe y es un tema de investigación. Es muy dañino para la ciencia vender que, no, sí, hay una ventaja cuántica en optimización y qué sé yo, pero también es muy dañino negarnos preguntar e investigar sobre si puede haber una ventaja cuántica en algún problema de interés práctico con este tipo de aparatos. ¿Está? Entonces, claro, la pregunta del millón es cómo sacarle el jugo a estos aparatos. Y una forma que me parece que es bastante accesible, lo veo con mis estudiantes allá en Barcelona, es este análogo de las redes neuronales, pero versión cuántica, donde los nodos de las redes neuronales son con puertas cuánticas, ¿no? Y los pesos son los ángulos que uno rota en los qubits. Y entonces toda la jerga del machine learning la puedes traducir, ¿no? En poner una red neuronal, la arquitectura es el circuito cuántico, ¿no? La función de coste es el mapeo que vos hagas de forma más o menos inteligente para, para resolver tu problema, que puede ser de interés práctico o no. Y después, claro, tenés que optimizar, o sea, cambiar los parámetros de la red o del circuito. Y ahí se abren 1.000 millones de preguntas. La primera es, bueno, ¿cómo podés sacar el gradiente, ¿no? ¿Cómo modificás el circuito? Y entonces ahí hay un par de resultados que tienen que ver con reglas analíticas para calcular el gradiente a partir de una cost function, y esas cuentas son bastante accesibles, me parece a mí. Están estos papers acá, pero también, bueno, están en los tutoriales de Penny Lane, etc., donde vos podés medir experimentalmente el gradiente de tu cost function, de acuerdo a tu arquitectura y tal, evaluando la función de coste en diferentes puntos. ¿Tá? Y eso está re interesante. Esto es, bueno, acá le puse pregunta de final, pero medio que spoiler. Eso es de interés, ¿qué pasa? ¿Cómo medimos el gradiente experimentalmente? Pero claro, en este tiempo donde no sabemos si podemos sacarle el jugo a estos ordenadores cuánticos y tal, pero que son chiquitos, también podemos jugar a decir, bueno, mira, yo puedo simular la computadora cuántica, que es el sistema cuántico que hay detrás, con un motor que sea más o menos potente, limitado a, no sé, 30 qubits, porque ya no te alcanzan los recursos, sino si escalas un poquito más, acuérdense, ¿no? Que escala exponencialmente. Y podemos embeber todo esto en esto que decía de Automatic Differentiation, y podemos linkear este gradiente del cost function con este Automatic Differentiation Graph, ¿no? Que se hace, y mergearlo, ¿no? con redes neuronales. Y hacer cosas bastante fancies de redes híbridas, clásicas cuánticas. Entonces, bueno, la pregunta es esa: ¿cómo le sacamos el jugo a estas arquitecturas que son ruidosas, que podemos optimizar con el gradiente, pero que a veces el gradiente nos juega una mala pasada? Porque, bueno, gente, desde el ángulo de la teoría, gente ultra capaz demostró y sigue demostrando, de hecho, creo que es referente mundial de toda este problema que es la entrenabilidad de los circuitos operacionales cuánticos. Es Marco Cerezo, que hizo un doctorado acá en el IFLP, y ahora está en los Álamos. Y viene ay, buenísimo. Bueno, y también mucha gente del IFLP está trabajando, Nahuel también Díaz, en todo este problema. Que es que, claro, este gradiente en realidad es casi cero, casi siempre. Entonces, es muy parecido al problema este del vanishing gradient de las recurrent neural networks, donde la red no sabe para dónde mover los parámetros. ¿Está? Esta analogía hay que tomarla con pinzas y agarras un paper y te dice, bueno, no es así, pero para que nos quedemos más o menos con el día del lunes, es más o menos así. Y hay 1.000 problemas. Entonces, una pregunta es, ¿cómo podemos hacer para, no necesariamente
mitigar estos errores, pero con lo que tenemos, cómo armamos con estos recursos finitos, cómo le sacamos el jugo. Entonces acá hicimos un algoritmo que se llama BANS, con la gente también de los Álamos, Marco y gente, para, bueno, realmente explotar cada una de los componentes. Por ejemplo, en lugar de agarrar el circuito con una estructura fija, ir cambiando la estructura del circuito. Esto en el mundo clásico de Neural Networks creo que se llama Hyperarchitecture Search o algo así. Donde no solo aprendes los pesos de la red neuronal óptimos, sino que también aprendes la estructura. Claro. Que claro, es un problema mucho más complicado, pero que tiene un montón de aplicaciones, sobre todo en este mundo tan extraño donde no tenemos intuición en lo absoluto de qué es lo que pasa. De hecho, si vos querés modelar qué es lo que pasa, matemáticamente, hasta donde yo entiendo, es un problema ultra abierto el modelar, por ejemplo, el ruido en los ordenadores cuánticos que hay ahora. Y esto, claro, es un problema no solo es un problema fundamental, sino también es un problema para lo que hacemos, por ejemplo, cálculos numéricos, ¿no? Porque cómo testeamos nuestros algoritmos con un modelo de ruido simple, ¿no? Vas a la página de IBM, ¿no? El Qiskit de no sé qué, Simulator, y tienen un modelo que no es súper fidedigno, pero es un modelo del ruido. Bueno, la tiro como problema abierto. Está. Mira, para que te des una idea, entre las cosas que estuvimos explorando nosotros, hasta donde habíamos entendido el tema del ruido, viendo que la marca de vos podés agregar la parte del modelo y viendo que en la API de IBM vos podés tener algunas medidas de ruido de la máquina de ese día, nosotros imaginábamos que era posible, tomando parámetros de una máquina determinada en un momento determinado, cargar el modelo de ruido para después, de manera más o menos realista, poder simular en uno de estos simuladores, con el modelo de ruido, lo que después vas a observar en la máquina. Y vos me decís que podemos hacer el ejercicio, el experimento, pero probablemente lo que veamos en nuestro simulador no tenga nada que ver con lo que veamos después cuando lo corremos en la máquina. Yo no digo que no se pueda, ¿eh? Yo no digo que no se pueda. Digo que es Hacer buenos modelos, hacer buenos modelos es muy difícil y son modelos de ruido que cambian con el tiempo. Entonces, para mí la aposta ahí es, y eso lo voy a contar un toque ahora en el último, es cómo podemos hacer con algoritmos de Machine Learning que se adapten automáticamente, ¿no? a la situación que tenemos. Para mí va por ahí, y bueno, el chip de Willow, de hecho, una de las cosas que hace el chip de Willow para la corrección de errores es automatizar ciertas partes con, bueno, redes superentrenadas, como una forma de post-processing. Bueno, acá dejé, no sé, un par de referencias por si a alguien le interesa más esto, que la gente le llama Quantum Neural Networks. No sé, está el review de Marco, que está buenísimo. Está, bueno, un super curso de IBM. Y súper humildemente hicimos un tutorial en mi grupo, que creo que lo que está bueno es que lo que intenté hacer es programarlo un poco de cero, ¿no? Y ver, abrir un poco la caja del IBM, qué sé yo. Así que le pueden echar un vistazo. La última cosa que les quería contar de estos tres problemas cuánticos, vamos 50 minutos, tampoco tan mal. Está bastante motivado en esto, ¿no? O sea, vos tenés algo que es re difícil de modelar y después tenés estos robots o estos algoritmos de machine learning que se adaptan súper bien al entorno, ¿no? Le hablas a ChatGPT y te entiende, más o menos. Entiende mejor que, no sé, tu psicólogo. Entonces, claro, podemos agarrar estas ideas para, no sé, por ejemplo, calibrar dispositivos cuánticos. Y entonces este es un proyecto que empezó cuando empecé el doctorado, con un problema muy canónico, digamos, de comunicaciones cuánticas, pero muy casi trivial, diría, en el cual lo cuántico es el estado que uno transmite, que es un pulso de luz, por ejemplo, desde un satélite a la Tierra, ¿no? Y en la Tierra se atenúa tanto ese pulso de luz, ese pulso de láser, que los fenómenos cuánticos toman relevancia, ¿no?
Y entonces, ¿cómo decodificar esa información del pulso de luz haciendo una medida cuántica y tomar esos efectos? Bueno, considerar esos efectos toma cierta relevancia, ¿no? Entonces, para eso uno utiliza de nuevo un sensor cuántico o un detector cuántico en este caso, que, claro, el estado cuántico pasa por una atmósfera que en sí es muy difícil de modelar y de predecir, no sé, el estado actual. ¿Cómo podemos hacer con un algoritmo más o menos agnóstico para calibrar este dispositivo, ¿no? Entonces, este problema particular que está relacionado con el encontrar medidas cuánticas óptimas, no solo tiene aplicación en estas comunicaciones de larga distancia, y de hecho, o sea, esto no es algo como, creo que esto apunta, este salir apunta a Europa, pero podría tranquilamente apuntar a Argentina. En la ONP, hasta donde yo me acuerdo, hace un par de años había un proyecto para mandar un satélite al espacio, no sé si eso se mandó o no, y por supuesto StarSat, que esperamos que siga estando, en manos del Estado. Bueno, ANSAT igual es una empresa estatal. Sí, Es una Por empresa. ahora. Sí, pero es estatal. Bueno. Entonces, no solo tiene aplicaciones en Long Distance Communication, ¿no? Sino que cosas para explorar hay millones. Por un lado, bueno, cómo podemos explotar todo este canal para transferir información al mango, utilizando tanto correlaciones cuánticas como optimizando la forma que tenemos de medir en el recibidor. Y acá hay protocolos, por ejemplo, está el Polar Coding y cosas por el estilo que en el lenguaje de Information Theory lo alcanzan la capacidad de un canal. Y hay un montón de cosas relacionadas con esto y literatura que, por supuesto, tienen su relevancia. Pero después, para cosas más de Machine Learning y tal, es muy interesante estudiar, por ejemplo, está esta referencia, ¿no? De Barcode Decoding and Pattern Recognition, donde vos mandás pulsos de luz que tienen ciertas correlaciones cuánticas. Una parte interactúa con tu entorno, ¿no? Por ejemplo, que es estos canales que dejan o no pasar luz, y la otra parte te la quedás. Y después me dicen en conjunto la parte que interactuó y la parte que no interactuó. Y entonces la pregunta es si podés reconocer esos patrones de forma más eficiente. Y bueno, esas cosas las tiro ahí, no trabajamos ese en un paper mío, pero la tiro ahí como también una cosa más de vigilancia tecnológica y una punta que si a alguien me interesa tirar, creo que es muy interesante y no está tan explorada. Pero claro, en todos estos problemas vos tenés que decidir cuál es la medida cuántica que vos haces. Y este es un problema de optimización general que es complicado, sobre todo si no sabes qué estás optimizando, porque es muy complicado de modelar en la atmósfera. Esto, bueno, claro, en este proyecto se enmarca en algo que se llama teoría cuántica en variable continua, que tiene que ver con, bueno, fotones, fonones y sistemas que no son discretos como los qubits o qubits o qubits, sino que están en un continuo, ¿no? Y entonces hay un libro muy amigable de un tipo que se llama Serafini, Ultano, que es este, que lo recomiendo muchísimo. La matemática capaz te pone un poco picante cuando uno avanza, pero creo que está buenísimo para llevarse una idea. Y por supuesto uno puede hacer computación cuántica también con esto, y está Llanado, que es una empresa que hace fotónica cuántica y desarrolla su computadora utilizando fotones. Bueno, en este proyecto lo voy a contar ultra rápido, capaz en 2 minutos. La idea es que uno prepara un pulso de luz, ¿no? Un pulso, bueno, un láser, y ese láser tiene diferentes propiedades. Por ejemplo, no sé, puede girar para acá o puede girar a la derecha o a la izquierda. Y claro, en función de cómo gira o en la fase, uno puede codificar una información u otra, un bit, ¿no? Entonces, ese bit codificado en el estado cuántico, o en el estado del láser, descrito por algo que se llama estado coherente, uno lo manda de una parte a la otra, ¿no? Lo prepara en el, no sé, en el satélite y pasa por la atmósfera y te llega a la Tierra. Y la pregunta es, ¿qué haces en la Tierra con ese pulso de luz para sacar la información del bit inicial, ¿no?
Entonces, claro, el tema es que si ese pulso de luz es bastante atenuado, hay ciertos efectos cuánticos que toman relevancia, y eso tiene que ver con un problema de teoría cuántica de información que se llama discriminación de estados cuánticos. Y lo que ocurre es que incluso si vos no tenés ruido, incluso si vos conocés perfectamente, ¿no?, que los dos pulsos de luz son, por ejemplo, gira a la derecha, gira a la izquierda, y no son ortogonales, pero no hay ruido, no lo puedes distinguir perfectamente. Y eso es algo que es un poco contradictorio, porque no tenés fuentes de ruido, tenés solamente ruido cuántico, si querés, pero la performance en distinguir esos estados, en transmitir ese bit de información, por ende, está limitada. Y entonces está limitada no solo por la plataforma que vos usás para transmitir esa luz, sino también por la forma que vos hacés para sacar esa información. Y esa es la medida. Y entonces, claro, hay medidas más o menos complejas de implementar, y qué sé yo, está la medida óptima, según la cuántica, y hay algo que se llama el bound de Helmholtz, que no nos interesa para nada ahora. Hay una cosa en particular que es un aparatito que está parametrizado por algo que se llama un desplazamiento, que es una variable continua, que lo que hace es mover esta señal, que no sabemos si es la roja o la azul, la mueve para la derecha en una cantidad de beta y mide. ¿Tá? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es cuánto lo muevo para que la probabilidad de éxito sea lo máximo posible? Y claro, si en el medio pasa cosas que vos no sabes modelar, estamos en problema, porque no sabemos cómo escribir la probabilidad de éxito. Lo que hicimos acá fue decir, bueno, juguemos a que la gente tiene una lista, ¿no?, de estados que vos le mandás y qué sé yo, y tiene que encontrar el beta óptimo, el desplazamiento, por prueba y error. Entonces, para eso utilizamos técnicas de reinforcement learning y más o menos sofisticadas. Lo que está buenísimo es que estos modelos de aprendizaje no tienen ningún modelo justamente de cómo funciona y qué física hay detrás. Y claro, eso funciona, se adaptan muy bien al entorno y van aprendiendo por prueba y error y también por ciertos mecanismos un poco más sofisticados de búsqueda dentro de su pequeña base de datos. Podemos discutirlo mucho más, esto. En el caso en el que ustedes están usando IA, Este es un caso de... van a resolver problemas de física, bien específicos de física. Realmente, Sí, hay son de problemas- física, pero al final, qué sé yo, o sea, bueno, no sé, o sea, son de física, pero también son de tecnología, ¿no? sí, porque es la aplicación que le estás dando al fenómeno. Sí, sí. Sobre todo si no tenés repetidores en el medio, porque la luz se atenúa mucho. Sí, tenés mucha distancia. Entonces, No, hice esa observación porque en el caso anterior, sí, vos combinabas la idea de la red neuronal con una forma de implementar las neuronas como gates. Entonces ahí estabas haciendo IA cuántica, ¿no? Y en este caso lo veo más como para terminar de entender o hacer práctico o aplicar un fenómeno cuántico, utilizo una IA clásica. un poco sí, pero, por ejemplo, Yo puedo hacer todo en cajitas para terminar de entender. sí, o sea, está muy bien. Esta cajita, si querés, va de la inteligencia artificial para controlar sistemas cuánticos. Exacto. Pero claro, o sea, un follow-up, ¿no?, que hicimos con Tomás fue el siguiente. ¿Qué pasa cuando la atmósfera, ¿no?, por ejemplo, a veces pasa en verano, ¿no?, que está resoleado, ¿no?, y de pronto, plum, se nubla y llueve, ¿no? Hay un cambio abrupto en el entorno. Entonces, ¿cómo puede este algoritmo, ¿no?, de Machine Learning adaptarse a este cambio? Y lo estudiamos, y qué sé yo. Ahora, la pregunta es, si ese agente de inteligencia artificial que controla tu sistema cuántico, hace lo que vos quieras, ojalá que lo haga, ¿no? En este caso particular, que es bastante fácil, lo hace, y en el caso de Willow también. La pregunta del millón es, bueno, ¿podemos dotar a ese agente de inteligencia artificial con recursos cuánticos para que se adapte mejor, por ejemplo? Y eso es algo que me interesa muchísimo estudiar a mí, y es una línea de investigación del grupo actualmente. Entonces, bueno, acá dejé algunas referencias que están vinculadas con este proyecto de discriminación de estados, pero también visto más general de cómo utilizar la IA para controlar un sistema cuántico, y hay un problema enorme que se llama el problema de control óptimo,
de que justamente, ¿no? Cómo le sacas el jugo lo máximo posible a tu experimento para hacer cosas. Y bueno, terminamos los 3 problemas cuánticos en 1 hora. Esto fue medio parte de mi tesis doctoral, que la hice en esos 5 años que pasé en Barcelona, desde 2018 a 2023, etc. Y terminé la tesis doctoral con todos estos proyectos y millones de preguntas y qué sé yo. Y al día siguiente di con Fernando, que estaba desarrollando y es uno de los directores del Centro de Visión por Computador, la línea de tecnologías cuánticas y quantum machine learning en el centro. Entonces, no sé cómo estamos. Si quieren podemos hablar un poquito más, si me dejan. Si no, está todo bien. Dale, o sea, luego que te tenemos acá. Bueno, buenísimo. Entonces, claro, al día siguiente de la tesis, yo quería vacaciones, pero esto estaba buenísimo y conocí a Fernando. Y, y claro, caí al Centro de Visión por Computador, que es un centro bastante pujante en lo que sería el tejido catalán, industrial y académico para la tecnología. Obviamente hacen visión por computador y visión por computador implica un montonazo de cosas, no solo el machine learning. Y en el campo de machine learning, por ejemplo, el centro articula en la red catalana de inteligencia artificial, que es un montón, por decirlo mal y pronto. Hay cosas re interesantes que yo no estoy muy seguro si hay un análogo acá platense o hay un análogo en Argentina, y a mí me parece brutal esta combinación, ¿no? Las industrias que hay que trabajan en el sector tecnológico con los centros de investigación públicos o público-privados para trabajar juntos, ¿no? Y entonces hay diferentes mecanismos para trabajar juntos, y qué sé yo, hay spin-offs, hay, no sé, creo que esta es la está descentralizada, hay como 20 spin-offs del centro, es un centro que lleva 20, 30 años, somos un montón, somos casi 200. Y la cosa interesante que quería contarles es, más allá de que contraten al centro, ¿no? No sé, por ejemplo, nos pueden contratar, bueno, nos contrataron ya para dar un curso, ¿no? De Quantum Machine Learning. Lo interesante que proponen es hacer algo que se llama Joint Lab, que es un poco lo que charlábamos ayer. Es que es un mecanismo por el cual los grupos de investigación interesados de la empresa se fusionan con el grupo de investigación interesado del centro y hacen un metagrupo de investigación, ¿no? Donde tanto la empresa como el centro ponen recursos, los dos ponen dinero, ponen personal, y claro, se firman, bueno, obviamente NDAs y qué sé yo, y funciona muy bien, funciona muy bien. Y estamos un poco en eso con diferentes empresas europeas, en principio. Ya hay como, bueno, no sé, la gente trabaja, ¿no? Con Huawei, con Volkswagen, con Audi, qué sé yo. En el centro hay, eh, para que se hagan una idea, ¿no? Más o menos, son gente que tiene una expertise brutal en el technology transfer, ¿no? Y abajo en el sótano está el garage, donde está, bueno, durmiendo, ¿no? El auto autónomo, el coche, el robot este, que es como el Tesla, pero que va en la montaña con nieve y qué sé yo. El centro de referencia mundial en eso, y desarrolló Carla, que es el simulador que se usa para entrenar los coches autónomos. Es un centro, claro, medio picante en el sentido de que hay, bueno, no sé, esto de comunicación no lo vendo tan bien, pero 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 investigadores que son de los más citados del mundo en estas cosas que son súper aplicadas, ponerle modelos de difusión para generar imágenes, análisis de documentos o texting de web. Entonces, un poco en esta, caí yo con Fernando, estamos impulsando el grupo de Quantum Machine Learning y cómo podemos hacer para mapear estos problemas que les contaba antes y más en cosas que tengan cierta aplicabilidad, ¿no? Y sobre todo, claro, como este lenguaje medio esotérico que es el de la cuántica, ¿no? Cómo desarrollar herramientas para, para poder trabajar junto con expertos en IA, ¿no? O en Computer Science. Eso es absolutamente no trivial y, claro, pensando en el approach, ¿no? Lo que hicimos fue diseñar o pensar, ¿no? Cuáles son las líneas de investigación que un grupo debería tener en este entorno más aplicado.
Y, y bueno, son estas cuatro. Por un lado, la visión por computador y los modelos de aprendizaje cuánticos, donde a uno le interesa, por ejemplo, mapear estos modelos de difusión en su versión cuántica y ver, explorar, ¿no? Por ejemplo, si puede haber alguna ventaja de practicidad o no. Para, claro, se pueden unir. Por eso es un. Bueno, sí, y ahora voy. Sí. Y entonces, bueno, después les sigo contando eso. El approach un poco es esto de colaborativo, ¿no? Yo vengo en un entorno de la física y articulamos entre diferentes instituciones que estamos interesadas en cuanto a Machine Learning en el campus de la Autónoma o en Barcelona. Un grupo, ¿no?, de Discord y de investigación, nos juntamos todos los martes, donde hay físicos, pero también hay computer scientists y hay ingenieros en software y gente de IA. Nos juntamos a discutir papers, a discutir ideas, a decir, che, esto tiene sentido, esto no tiene sentido. La mayoría de las cosas no tienen sentido. Pero lo que me parece, claro, cuando vos me decías, che, contar el approach, yo dije, bueno, vamos a contar un poco de Quantorma, que es como esta suerte de grupo de lectura, pero también de colaboración, donde es más horizontal, en el sentido de que debatimos a nivel tanto de física como de implementación de IA los diferentes problemas. Y tenemos proyectos vinculados a cada una de esas líneas de investigación que les comento, que son aprendizaje por refuerzo, optimización, computer vision, y también el impacto social, que ya podemos hablar si quieren más tarde. Ahí en el QR, para que se hagan una idea, y también son ultra bienvenidos a sumarse, está el server del Discord, donde hay un montón de proyectos. Yo capaz spameo un poco a veces y me paso de rosca. Hay diferentes canales y tal, y hay muchas puntas de las que tirar, ¿no? Quizás, si quieren, podemos hablar en 5 minutos más, les puedo contar algunas puntas que vamos tirando con nuestras colaboraciones, nuestros estudiantes, en este año y piquito. Estamos bien, ¿no? ¿Sí? La primera punta es justamente esto, ¿no? O sea, bueno, claro, ya que vengo a La Plata seguido, ¿no? Y estoy de la casa, claro, que hacemos juntos, ¿no? Acá con Mauricio Matera, que es un investigador del IFLP, y Tomás, con quien le dirigimos la tesis. Tomás se vino de Intern, tenemos fondos para traer gente por un tiempito, unos 3 meses, 4. Tomás se vino de Intern mientras conseguía una beca de doctorado. Al final ahora él dijo, bueno, Barcelona da mucho calor, me voy a Polonia. Así que bueno, le encanta, se fue al grupo de Félix Uber. Además, el español era muy fácil. Claro, era todo muy fácil, pero bueno. Hicimos este proyecto de cómo se adaptan, ¿no? Sí. Estos residuos cuánticos, cómo se adaptan a cambios del entorno, ¿no? Otra cosa que hicimos fue, ok, hay un grupo repujante allá de análisis de documentos históricos. Por ejemplo, agarraron el censado, ¿no?, de las actas de matrimonio de, no sé, 5 siglos, y no solo las escanearon, sino que hicieron como un cierto mapeo de cómo era la sociedad en ese entonces, a partir de las actas. Podían predecir, no sé, quién era el cuñado de quién, cómo era la sociedad en ese entonces y tal. Bueno, obviamente tienen limitaciones, tanto en óptica de character recognition como en escalabilidad. Una pregunta muy básica es cómo podemos atacar esto con un modelo híbrido cuántico y cómo podemos arreglar el bochín, ¿no? Sí, seguro, pero seguro, y puedo firmar 1000 veces, no vamos a encontrar un algoritmo ahora mismo en este grupo super emergente que sea un algoritmo de Septioid que es exponencialmente más eficiente. Pero sí, si encontramos una forma de mapear este problema o de atacar este problema con un algoritmo cuántico, ya es un montón, porque estamos introduciendo un montón de lenguaje de las tecnologías cuánticas, computación cuántica en este caso, a la comunidad de procesado de información de imágenes. En este caso, lo que hicimos en ese paper chiquito, hicimos con un estudiante que se llama Sheray, es atacar estos problemas de reconocimiento de imágenes, pero en general lo que vimos es que toda la gente que hace procesado de imágenes con modelos cuánticos trabaja a nivel de píxeles. Y claro, hay como una subcomunidad dentro del image processing que es,
ok, olvídate de los píxeles, podés parametrizar la imagen de otra forma que sea un poco más eficiente, por ejemplo, utilizando vectores, ¿no? Y claro, eso no estaba, por ejemplo, atacado desde el punto de vista de Quantum Machine Learning. Eso yo creo que es valioso porque los cálculos numéricos que puedes hacer están limitados en el tamaño de los píxeles. Entonces, si podés codificar la imagen de otra forma, para hacer experimentos igual, yo creo que ya esa es una justificación recontra válida. Bueno, nada, si les interesa, hay 1000 puntas abiertas, pero tenemos el paper online, así que... Te hago una pregunta. Sí. Este paper que está ahí en el medio entre Computer Vision, Machine Learning y cuántica. Sí, ¿dónde lo ponemos? Claro, no, pero no es que cajita, sino una pregunta más trivial. ¿A qué comunidad le hablamos con ese paper? Bueno, este ¿A dónde lo paper enviaron? lo escribimos, lo enviamos a Neurix y nos mandamos una carta. Porque no pusimos. Neurix es una conferencia de Machine Learning, que es como brutal. De hecho, científicamente yo dudo mucho, o sea, soy muy escéptico, porque son 50.000 papers, creo que son 10.000 papers que se aceptan. Es una locura, 10.000 papers, o sea, yo no creo que lea más de 2 papers, 3 por día, si le pongo un montón. Entonces le mandamos a Neurix porque nos pareció que, bueno, estaba como ahí en el medio. No firmamos un documento que nos pedían y nos lo rechazaron como mesa de entrada y ahí cagamos. Entonces ahora estamos un poco viendo, bueno, igual a un proceedings de ingeniería de software o cosas por el estilo. Pero bueno, es cierto que hay pocas revistas que apunten a estas cosas interdisciplinares. Ahora, ¿cómo escribimos el paper? Ese también fue otro desafío. Lo que hicimos fue, en un apéndice, hacer una pequeña introducción a la información cuántica, qué sé yo, que eso lo pusimos en un apéndice. En la introducción hicimos como un pequeño estado del arte, no tanto de los modelos, sino de la comunidad y hacia dónde está yendo, ¿no? La comunidad de Quantum Machine Learning. Y por otro lado, bueno, de sketch processing en el caso este. No fue un paper fácil de escribir, porque claro, es mergear dos comunidades claro, en un contexto en el cual estamos utilizando grupos, entonces tampoco tenemos mucho tiempo de sentarnos a escribir papers. Hay balances hay que hacer. Yo estoy re contento por cómo está escrito ese paper y sobre todo, bueno, lo que pasó, y creo que vale la pena contarlo, es que, claro, Sheray es un estudiante brillante de Computer Science y estaba haciendo la tesis de grado. Y en estos 5 meses que tenía para hacer la tesis con nosotros, le propusimos agarrar un problema tipo Trivial Salesman Problem, que estaba atacado con un paper de Pedranchuco, con un circuito variacional cuántico que explotaba ciertas simetrías, qué sé yo. Lo implementó al toque. Claro, lo implementó como caja negra, y como caja negra, genial. Y dijimos, bueno, vamos a hacer esto, pero para un problema relevante para descentralizar por computador, que es esto de los sketches. Y claro, lo que sacó de los numéricos era que, comparado con el baseline más básico que podíamos inventarnos, también tuvimos que inventarnos un baseline para comparar este problema, porque era un problema muy complejo como para atacar con lo que podemos simular ahora mismo de la cuántica. Hay un montón de cosas que podríamos discutir, pero eso vamos más adelante. Claro, Sheray encontró una ventaja cuántica. O sea, vio que el modelo que nosotros habíamos propuesto era mucho mejor que el baseline, ¿no? Y eso, claro, era muy fácil de escribir un paper de esa forma, de que, wow, ok, tenemos un algoritmo que es mucho mejor que uno clásico para procesar sketches. Y ahí dijimos, bueno, espera, vamos a ser un poco más responsables, vamos a probar diferentes arquitecturas, vamos a hacer como un promedio sobre las diferentes clases y qué sé yo. Y ahí vimos que no, que la performance es similar. Y ok, entonces lo que hicimos fue ser prudentes a la hora de escribir este paper y ser sobre todo muy críticos a la hora de hacer como claims de quantum advantage, que está lleno de papers que dicen eso. Ah, no, bueno, mi modelo híbrido clásico hace mucho mejor esta tarea de reconocimiento, qué sé yo. Después, si la afino, lo implementás y cambias un poco los parámetros y la verdad es que no. Entonces, este paper
me parece a mí que es como una suerte de perspectiva bastante crítica de cómo es la comunidad, cómo se va moviendo. Hay un chico que está en Xanadu, que hizo doctorado en Ixbo, se llama Joseph Bowles, y lo cito mucho en el paper, que él agarró y hizo como un review del estado del arte, ¿no? De los diferentes algoritmos de Quantum Machine Learning para procesamiento de imágenes. Y nada, se lo recomiendo muchísimo porque, claro, lo que vio es que en realidad estos algoritmos a día de hoy no sirven para nada. La gente los está versionando, ¿no? En los papers y modificando un poco los parámetros para que los datos macheen y podamos venderlo. Esto es súper contraproducente para la ciencia y es una dirección opuesta a la que tenemos que ir. Porque que no funcione mejor ahora no implica que no funcione mejor en 10 años. Entonces, si no sos honesto, como que te juega mal. Bueno, nada. Ese es un poco como las comunidades que apuntamos. Por un lado, Quantum Machine Learning y decirle, che, rescatate. Y por otro lado, a la comunidad de Image Processing, bueno, mira, tenemos esta herramienta que creo que puede ser muy interesante para vos. Ese es un poco el approach. Después, otro problema que estamos trabajando, no puse la foto de Geraldine y de Sánchez, pero bueno, estos somos todos del CES. Otro problema que estamos trabajando de la mano de José, que fue un estudiante de grado, y de Uriol, que es nuestro estudiante de doctorado, va de cómo podemos mapear, ¿no?, estos datos clásicos en los ordenadores cuánticos, que no es trivial este encoding. Y hay 1000 millones de preguntas abiertas. Voy un poco más rápido. Otra línea de investigación que tenemos que se escapa un poquito de lo convencional es evaluar el impacto social de las tecnologías que manejamos. Y claro, o sea, yo soy argentino, ¿no? Y amo el folclore y todo, y sobre todo tengo cierta pasión, también con Fernando y compartimos esto, en la investigación transdisciplinar entre las ciencias y las artes. Y entender un poco que capaz tenemos toda esta tecnología prepotente y no sabemos muy bien para qué usarla, ¿no? O sea, las computadoras cuánticas, bueno, tenemos un par de indicios, simular moléculas y qué sé yo, los algoritmos. Podemos hacer un montón de cosas, pero la verdad que no tenemos muy claro una aplicación concreta. Y quizás sería como un poco tosco pensar que la ciencia tiene la solución a esto, ¿no? Y por qué no poder desarrollar otras herramientas para poder abrir la pregunta a otros sectores. Y necesitamos ser muy creativos, ¿no? Sí o sí, si te pones a ver quiénes son creativos, bueno, los músicos. Entonces en esa se dio una confusión de cosas y la compositora Clara Cantore, que es un folclorista y tiene un proyecto hermoso que se llama Música por la Ciencia, que empezó en la pandemia en Argentina. Ella es cordobesa, de Unquillo. Ahora se trasladó ese proyecto, lo estamos trasladando a España. Y bueno, tenemos un montón de proyectos de inserción de estas discusiones medio hipsters entre ciencia y arte y qué sé yo, en comunidades rurales para poder charlar problemáticas reales de qué hacemos con esta tecnología y del impacto de esta tecnología en la sociedad, más allá de las grandes urbes y qué sé yo. Lo que me parece re interesante es mapear como todo este mambo así medio tecnológico, freaky de Quantum Technologies a otro terreno que, a ver, bueno, cuáles son no solo las necesidades, sino las opiniones de... Bueno, está, me callo. Voy mucho más rápido, ¿ok? Otro problema que tenemos es que me fui un poco... Lo paramos en 5 minutos sí o sí, ¿eh? Otro problema es este de Quantum Optimal Control, de que está, o sea, vos querés hacer una compuerta, ¿no? Una rotación en X. Esa rotación en X físicamente es un pulso de luz que tiene una cierta duración. Y cómo vos modificás ese pulso de luz, no cómo modificás, sino cómo lo preparás y cómo vas modificando las amplitudes de ese pulso de luz, tiene cierta incidencia en cuál es la, si quieren, calidad de esa rotación. Entonces, hay un montón de cosas que interesan acá, como por ejemplo que ese pulso de luz sea lo más corto posible para poder hacer un montón de pulsos de luz muy rápido, y así poder hacer circuitos cuánticos más largos, menos tiempo, ¿no? Y claro, ahí hay un problema de optimización metido en el medio, como que si quieres abrir la caja de la compuerta cuántica, y qué pasa cuando haces la rotación, vos tenés que
tweakear sería como controlar un poco ciertos parámetros de este pulso de luz que se meten en algo en el hamiltoniano que rige la dinámica de estos superconducting qubits, qué sé yo. Entonces, es una pregunta abierta, ¿cuál es el pulso de óptimo? ¿Cuál es el pulso de luz óptimo para una dada condición experimental? La pregunta del millón es cómo podemos atacar esto con las técnicas súper avanzadas de no solo autonomous driving y reinforcement learning, sino quizás con modelos generativos. Y una cosa que me interesa mucho es, ok, nos armamos una base de datos que obtenemos así los resultados de optimización con el cluster. ¿Cómo podemos hacer para generar data sintética de los pulsos óptimos utilizando modelos generativos? Para hacer un ciclo, no podemos llamarlo después, pero para hacer una suerte de loop con modelos generativos y optimización. Otra cosa para contarles del impacto social, tenemos un estudiante, Mayol, que está estudiando cómo podemos hacer música con estos sistemas cuánticos. Y uno a priori diría, che, esto es una paja mental, o qué sé yo. Lo que yo me di cuenta con Mayol es que, claro, Mayol realmente aprendió física cuántica desde la música. Aprendió todos estos fenómenos de la medida, del estado cuántico, medidas de distinguibilidad y de distancia, como, qué sé yo, la fidelidad entre dos estados cuánticos, con este algoritmo que diseñó el Scott Shapiro, que es este, le hicimos una entrevista, que está en Stanford, creo que, no sé, es un investigador en musicología, y diseñó este algoritmo que se llama QICO, y bueno, ya podemos hablar más. Después, bueno, tenemos más proyectos de información cuántica, más teóricos, con la gente en La Plata, y por supuesto nos interesa, hay un grupo muy potente, de los más potentes académicamente del mundo, el CBC, que tiene que ver con modelos generativos, de dar, no sé, tanto texto como imagen, con modelos de difusión. La pregunta es, ¿qué significa un modelo generativo en el mundo cuántico, ¿no? Y ahí hay millones de cosas que podemos hacer. A mí me interesa, por ejemplo, cuando tenés una reconstrucción de tu sistema cuántico, cómo puedes utilizar esa reconstrucción para generar datos sintéticos o imaginarte cómo serían los valores medios de observables. Claro. Bueno, está por un lado ese approach y está por otro lado un approach más de implementación y decir, bueno, tenemos estas units que son como arquitecturas super fancies, que son las que están detrás del DALI, los modelos de fusión y qué sé yo, para jugar y sin más motivación que para jugar, ¿cómo podemos hacer para hacer la versión cuántica de eso, ¿no? Y entonces acá 2001 hizo su tesis de maestría en visión por computador, la versión cuántica de estos modelos de difusión. Y estamos en eso trabajando. Y bueno, nada, para cerrar, un poco esta cosa del impacto social de la IA, no es solamente como un deseo de, che, hagamos una mesa redonda cada tanto, sino que somos los docentes del grado hay un grado de IA, ingeniería en IA, y ahí estamos a cargo de la materia innovación social. Hicimos un paper contando nuestro approach un paper que lo publicamos en una revista de educación, que a mí me parece re fallero, de cómo es nuestra modalidad, que la idea es, el objetivo es que los chicos que van a ser ingenieros en software, en algún momento van a tomar decisiones muy importantes sobre el uso de la IA, desarrollen una conciencia crítica de esta herramienta y que tiene un impacto en la sociedad brutal. Esto es ultra importante porque no digo que la IA nos domine, pero necesitamos sí o sí gobernar sobre qué hacemos con la IA, ¿no? A nivel de acá, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad tiene una ciberpatrulla, que no me parece mal, porque somos víctimas del mal uso y la mala administración de las redes. Ahora, necesitamos sí o sí evaluar cómo se entrenan esas redes, con qué datos y cosas por el estilo. Ser transparentes en esto. Entonces, bueno, nosotros muy humildemente, desde el grado de IA en Barcelona, damos esta materia. Y bueno, tenemos proyectos así para vincular el impacto social en diferentes campos y tal y cual. La última cosa que quería mencionar es que esto está respaldado a su vez por un instituto, cuyo director es Fernando, es una iniciativa público-privada
entre la industria del espectáculo, que sería como medio el cojín rock y qué sé yo. Bueno, en Barcelona se la pasan haciendo espectáculos de música. Y bueno, nada, tenemos este instituto de investigación del impacto de la inteligencia artificial en el ámbito de la música. Y claro, la pregunta es, ¿qué pinta la cuántica acá? ¿No? Si hace 20, 30 años la forma de hacer música era otra y ahora, no sé, o sea, sí o sí la producción y también gente tocando con una computadora, ¿qué va a pasar? No sé, quizás en 30 años, cuando tengamos una computadora cuántica, o no tengamos, pero tengamos algo medio cuántico, cómo va a ser la nueva forma de hacer música, ¿no? Y no solo eso, sino que también hay logísticas, ¿no? Cuando manejas, no sé, 50.000, 100.000 personas, hay cosas que igual las puedes hacer más eficientes con inteligencia artificial, con la optimización. Y estamos un poco metidos en eso también. Así que, nada, una hora es un montón, pero si tienen alguna cosa, yo estoy re contento de charlar, sobre todo acá en La Plata, y vengo re seguido. eh, y nada, tenemos eso, posiciones abiertas y la idea es crecer, porque si no, no vamos a ningún lado. Tenemos 3 postdocs, un estudiante de doctorado y internships abiertas, así que nada, ya está. Bueno, increíble todo lo que están haciendo. Sí, fue un año, dame. Pero además, el sitio web no le hace juicio a todo lo que están haciendo. Yo estuve mirando y con todo que... Eso está bueno saberlo. Digo, a ver, tal vez no es lo que encontramos. Ahí Rafa tiene una pregunta. Esperen que detengo la grabación, así nos podemos quedar charlando. Detengo la grabación, en algún momento encuentro el botón para detener la grabación. Ya estoy, Rafa, o si querés andar preguntando, Rafa. A ver si puedes activar tu micrófono para que te busco. Sí, ahí te tengo. Listo, ahí tenés tu micrófono activado, Rafa. No sé. Ahí estoy. Ahí está, ahí está.